Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para chismear y analizar lo que más nos gusta a las telenovelas turcas y sus intrigas detrás de cámara. Hoy tenemos un tema jugoso, jugosísimo. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Boom, un posible drama que nadie vio venir. Si eres nuevo por aquí y te encanta el salseo turco tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, teorías y análisis de tus actores favoritos. Ya somos una gran familia aquí y me encanta compartir todo esto con ustedes. Y a mí me encanta leer sus comentarios y teorías, créanme. Bueno, vamos al grano. Últimamente los rumores en la prensa rosa turca están más calientes que el café turco recién hecho. Y todo apunta a una posible crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé. Para muchos ellos eran la pareja perfecta, la encarnación del amor de telenovela en la vida real. La prueba viviente de que el amor verdadero, ese que te hace suspirar, existe. Pero, como bien sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen, ¿verdad? Y a veces la perfección es solo una fachada muy bien construida para las redes sociales. La noticia que ha detonado todo este tsunami de especulaciones es, ni más ni menos, que Kerem habría dejado plantada a Hande en un evento importantísimo. Imagínense el cuadro, alfombra roja, flashes, fotógrafos por todas partes y Hande radiante con un vestido que seguro costó una fortuna y horas de maquillaje, esperando a su chico para posar juntos y consolidar aún más su imagen de pareja ideal. Una imagen que, seamos honestos, es su pan de cada día y una fuente importante de ingresos, tanto para ellos como para las marcas que los patrocinan. Pero, sorpresa, Kerem nunca llegó. El príncipe azul se convirtió en calabaza antes de la medianoche. Ahora, antes de que empecemos a escribir el guión del drama y a tirar piedras, vamos a analizar los hechos con calma, ¿les parece? La información que tenemos es fragmentada y, como siempre, hay que tomarla con pinzas. Recordemos que la prensa rosa turca, aunque tiene sus fuentes, a veces se deja llevar por el sensacionalismo y la necesidad de vender más revistas. Se dice que Kerem tenía un compromiso laboral ineludible, algo relacionado con una nueva película que está preparando. Una película que, por cierto, se rumorea que podría catapultarlo a la fama internacional. Pero ojo, aquí es donde empieza el salseo de verdad. ¿Un compromiso laboral tan importante como para dejar plantada a tu novia en un evento clave? ¿No podía haberlo reprogramado? ¿No podía haber avisado con más tiempo? ¿No podía al menos haber enviado un mensaje o una llamada para explicar la situación? Las preguntas, como ven, son muchas y las respuestas escasas. Y es que el silencio de Kerem, tanto antes como después del evento, solo ha alimentado las especulaciones. Lo cierto es que la ausencia de Kerem en ese evento dejó a Hande, por decirlo suavemente, bastante chafada. Y chafada es un eufemismo porque estoy segura de que la palabra real que sintió Hande es mucho más fuerte. Testigos aseguran que Hande, después de mantener la compostura frente a las cámaras, y vaya que lo hizo bien, porque parecía una reina, se retiró visiblemente molesta y, según algunos, hasta se le escaparon unas lagrimillas. Lágrimas de frustración, de decepción, de rabia contenida. Imagínense la escena. Una cosa es que la prensa especule sobre tu vida amorosa, que ya es bastante molesto, y otra muy distinta es verse envuelta en un drama público de esta magnitud, con todos los ojos puestos en ti, y con la sensación de que tu vida privada se ha convertido en un reality show. Y aquí es donde entra en juego la supuesta explosión de Hande. Al parecer, y esto es información que recojo de varias fuentes turcas, algunas de ellas bastante confiables, después del evento, Hande habría tenido una conversación bastante subida de tono con Kerem. Una conversación que, según algunos, se escuchó desde el otro lado del edificio. Imagínense los gritos. Se dice que le recriminó su falta de compromiso, su falta de tacto y, sobre todo, su falta de consideración hacia ella y su imagen pública. Le recordó que ella también es una estrella y que merecía un mínimo de respeto. Pero, atención, la cosa no termina ahí. Porque, según las mismas fuentes, Hande habría manifestado sentirse completamente engañada, asegurando que no sabía nada sobre ese supuesto compromiso laboral de Kerem. ¿Cómo es posible que tu pareja no te informe sobre un evento tan importante que le impide acompañarte en un momento clave para ambos? La pregunta es lógica y francamente bastante inquietante. ¿Acaso Kerem le estaba ocultando algo a Hande?
¿Acaso ya no confiaba en ella? ¿Acaso había otra persona en su vida? Aquí el salseo se pone cada vez más intenso. Claro, aquí podríamos pensar que todo es un malentendido, un error de comunicación, un despiste imperdonable. Pero seamos sinceros, cuando se trata de relaciones sentimentales y de la vida pública, los errores de comunicación suelen ser la punta del iceberg de problemas más profundos. Podría ser que este incidente sea solo la excusa perfecta para sacar a la luz problemas que ya existían en la relación, pero que se mantenían ocultos bajo la alfombra. Y es que si analizamos la trayectoria de Hande y Kerem, su relación siempre ha estado bajo el foco mediático. Desde que se conocieron en el rodaje de Senkalkapm, Love is in the Air, su química traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que todos celebramos. Nos emocionamos con su amor de telenovela. Pero, ¿realmente conocemos su intimidad? ¿Realmente sabemos cómo es su día a día lejos de las cámaras? ¿Realmente sabemos cómo se siente cada uno por dentro? Yo creo que no, y es precisamente esa falta de información la que alimenta todo este torbellino de rumores y especulaciones. Lo que sí sabemos es que ambos son figuras públicas muy solicitadas, con agendas apretadísimas y con compromisos profesionales que a veces pueden ser incompatibles. Y que a veces la fama tiene un precio muy alto que hay que pagar. Pero, ¿es esto suficiente para justificar la ausencia de Kerem en ese evento y la posterior explosión de Hande? Yo creo que no. Creo que hay algo más detrás de todo esto, algo que no estamos viendo y que probablemente solo ellos dos conocen. Quizás sus personalidades son demasiado diferentes, quizás sus ambiciones chocan entre sí, quizás simplemente se han cansado el uno del otro. Podría ser que la presión mediática esté pasando factura a la relación. Podría ser que las expectativas del público sean demasiado altas y que les impidan vivir su amor con libertad. Podría ser que simplemente sus caminos estén empezando a separarse y que este incidente sea solo una señal de que las cosas ya no son como antes. Y a veces lo mejor es aceptar que las cosas cambian y seguir adelante. Sea lo que sea, lo cierto es que la noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre los fans de la pareja. Muchos se niegan a creer que Hande y Kerem estén pasando por una crisis y prefieren pensar que todo es un invento de la prensa para generar polémica. Quieren seguir creyendo en el cuento de hadas. Otros, en cambio, ven en este incidente la confirmación de sus sospechas y aseguran que la relación nunca fue tan idílica como parecía. Siempre hay dos bandos, ¿verdad? Pero al margen de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas, con sus sentimientos, sus miedos y sus inseguridades. Y que, como cualquier pareja, tienen derecho a vivir su amor como mejor les parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Aunque sean figuras públicas. Ahora bien, como amantes del salseo turco que somos, no podemos evitar preguntarnos qué pasará a partir de ahora. ¿Intentarán Hande y Kerem superar esta crisis y fortalecer su relación? ¿O tomarán caminos separados y pondrán fin a su historia de amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir especulando y disfrutando del drama. Lo que sí podemos hacer es estar atentos a las señales y seguir de cerca sus movimientos en las redes sociales y en la prensa. Porque, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las cosas cambian de un día para otro y nunca se sabe qué nos depara el futuro. Un día estás en la cima y al día siguiente caes al abismo. Y hablando de futuro, hay algo que me preocupa especialmente. Y es que si Hande y Kerem deciden separarse, ¿cómo afectará esto a su imagen pública y a sus proyectos profesionales? ¿Podrán seguir trabajando juntos sin que la tensión se haga insoportable? ¿O preferirán evitarse mutuamente y buscar nuevos horizontes? La sola idea me pone los pelos de punta. Son preguntas difíciles de responder, pero que sin duda marcarán el rumbo de sus carreras en los próximos años. Lo que está claro es que pase lo que pase, Hande y Kerem seguirán siendo dos de los actores más importantes y queridos de Turquía. Y que independientemente de su situación sentimental, contarán con el apoyo incondicional de sus fans. Aunque a veces los fans sean un poco intensos, hay que decirlo. Así que, preciosuras, aquí lo dejamos por hoy. Hemos analizado a fondo el drama de Hande y Kerem, hemos especulado sobre las posibles causas de su crisis, y hemos reflexionado sobre las consecuencias que esto podría tener para su futuro. Un análisis digno de la mejor revista de chismes. En resumen, vimos cómo un aparente desplante de Kerem a Hande en un evento desencadenó una posible discusión y reveló, según los rumores,
que Ande no estaba al tanto del compromiso laboral de Kerem. Analizamos el impacto que esto tiene en su imagen pública y en su futuro como pareja y como figuras del espectáculo. Un drama digno de una telenovela turca. Ahora, para darle aún más sabor al asunto, les cuento que he estado investigando un poco más a fondo y he encontrado algunos detalles que podrían ser relevantes. Por ejemplo, se dice que la nueva película de Kerem es una producción de Hollywood y que podría abrirle las puertas a una carrera internacional. ¿Será que Kerem está priorizando su carrera por encima de su relación con Ande? ¿Será que está dispuesto a sacrificar su amor por alcanzar la fama mundial? Esto se pone cada vez más interesante. Además, he escuchado rumores de que Ande también está recibiendo ofertas para trabajar en el extranjero, pero que ella prefiere quedarse en Turquía para estar cerca de su familia y de sus amigos. ¿Será que Ande y Kerem tienen diferentes visiones sobre su futuro y que esto está generando tensiones en la relación? Las diferencias de visión son una de las principales causas de ruptura en las parejas. Y por si fuera poco, también he leído en algunos foros de fans que Kerem y Ande han estado pasando menos tiempo juntos últimamente y que han dejado de publicar fotos juntos en las redes sociales. ¿Será que están tratando de mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática? ¿O será que simplemente ya no están tan enamorados como antes? Las redes sociales son un buen termómetro para medir el estado de una relación. En fin, como ven, el drama de Ande y Kerem está lleno de interrogantes y de posibles interpretaciones. Lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y seguir de cerca sus movimientos en los próximos días. Y por supuesto seguir comentando y especulando sobre su relación en este canal. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes sobre todo este salseo. ¿Creen que Ande y Kerem superarán esta crisis? ¿O piensan que su relación ha llegado a su fin? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encanta leer sus teorías conspirativas. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis novedades. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Besitos. Y recuerden que el salseo es parte de la vida. Hasta la próxima, preciosuras.